a lo largo de nuestra vida, nos preguntamos a nosotros mismos y a veces también a otros individuos sobre la fundamental razón de nuestra propia existencia, así como sobre el verdadero principio y el inevitable final de nuestra vida. Nuestro principio puede ser el primer llanto que lanzamos al mundo, o tal vez el momento exacto en que, con una mirada aún desconocida y llena de asombro, recibimos la luz radiante del amanecer, marcando así el inicio de nuestra existencia. Asimismo, el final puede ser ese instante silencioso en el que el corazón deja de latir, o puede ser el eco sutil que permanece de nosotros en la memoria de alguien. Sin embargo, si lo miramos desde un lugar mucho más profundo y reflexivo, el principio y el final no son simplemente el mero inicio y el cierre definitivo. El principio es la abertura fundamental que abre el vasto camino de la vida, y el final es la conclusión esencial que revela con claridad hacia dónde ha fluido y se ha dirigido ese camino. No puede existir un final sin un principio, y un principio sin un final tampoco tiene ningún sentido. Por lo tanto, el principio y el final no son dos puntos separados, sino que se llaman mutuamente, formando un solo círculo y constituyendo el viaje que completa nuestra vida. En ese viaje debemos preguntarnos nuevamente, ¿de dónde venimos y hacia dónde exactamente vamos en esta vida? A través del mensaje de hoy, Dios te mostrará claramente el camino para que puedas responder a esta importante pregunta. Espero que este sea un tiempo precioso para que encuentre la respuesta. La pregunta esencial de cuál es el principio y el fin de la existencia humana está directamente relacionada con la sagrada narrativa que se cuenta en la Biblia. La Biblia nos dice que nuestro verdadero comienzo no es simplemente el día en que nacimos, sino que se encuentra en el momento de la creación de Dios. Dios creó el mundo de la nada, estableció un orden perfecto y formó al ser humano a su imagen y semejanza. Ese constituye nuestro verdadero inicio y la fuente misma de nuestra dignidad, aunque la humanidad, en su debilidad, no logró conservar tan precioso don que le había sido confiado. Frente al árbol del bien y del mal, eligieron apartarse de Dios, y en ese instante el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la muerte y el sufrimiento que se infiltraron en nuestras vidas. El final de la vida ya no es la vida eterna, sino que se ha convertido en muerte y vacío. Sin embargo, Dios nunca permitió que la historia de nuestra vida terminara con el fracaso humano. Él gobierna soberanamente desde el principio hasta el fin, abriendo el camino a la redención, reconstruyendo la creación caída y conduciéndola a una nueva creación. Así, la creación en Génesis está conectada con la nueva creación en Apocalipsis, y el principio y el fin de la humanidad se completan finalmente como una sola historia en Dios. El texto de hoy es Apocalipsis 22:13. El libro del Apocalipsis trae gran consuelo y verdadera esperanza a todos los santos que sufrían la cruel persecución del poderoso Imperio Romano. Bajo el emperador romano Domiciano, mantener la fe significaba entregar la vida, y numerosos creyentes fieles fueron cruelmente martirizados o fueron exiliados de sus hogares. En medio de esa aflicción, el apóstol Juan recibió la revelación de Dios en la isla de Patmos y registró la visión del nuevo cielo y la nueva tierra que vendrán, es decir, la visión de la redención perfecta de Dios. El último capítulo de esta revelación, Apocalipsis 22, proclama el fin y la consumación de la historia. Es una escena maravillosa, hermosa y llena de esperanza, que revela la majestuosa verdad de que la creación de Dios, iniciada en el Génesis, finalmente da fruto en una nueva creación. No es en absoluto una escena aterradora o siniestra. El orden que se rompió debido a la caída del ser humano es restaurado por la cruz y la resurrección de Jesucristo. Y finalmente el reino de Dios se cumple plenamente. El Apocalipsis es un mensaje dado a la iglesia que mantenía su fe en medio de la persecución romana de la época. Aunque eran un grupo aparentemente débil y pequeño, Dios les mostró la escena final de la historia. Aunque ahora vivimos en una realidad difícil,
Él nos ha revelado la maravillosa verdad del futuro, que seguramente terminará en la victoria de Dios y la culminación de una nueva creación. El texto de hoy es como la conclusión de toda la Biblia, en su totalidad. Jesús se declara el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto no es un mero modificador, sino una nueva confesión verdaderamente dinámica de que el comienzo del Génesis y el final del Apocalipsis están conectados como uno en Jesucristo. Leemos todos juntos el texto de hoy, que es Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos ahora mismo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es el principio y el final. Alfa y omega son el principio y el fin de todo el alfabeto griego. Esto significa que toda la palabra, todo el tiempo y toda la existencia en su plenitud están completamente contenidos en Jesucristo. Es decir, el principio en el libro de Génesis y el final en el libro de Apocalipsis están ambos plenamente contenidos en la misma persona, Jesucristo. El principio y el final no se refieren simplemente al punto de inicio y al punto final del tiempo, sino al tiempo redentor que fluye hacia un propósito. Jesucristo es el creador en el principio y al mismo tiempo el soberano del juicio final y de la nueva creación. En Él comienza la historia y en Él se completa la historia. Esta expresión de principio y fin se aplica no solo a la historia de la humanidad, sino también a nuestra vida personal. Nuestro comienzo se abre por la gracia de Dios y nuestro final también se completa por su gracia. Debemos reconocer que Cristo es tanto el origen como el destino final de nuestra vida. Es una declaración de que el principio del universo, la consumación de la historia y el principio y el fin de nuestra vida, todo está en Jesucristo. Queridos todos, la Biblia es verdaderamente profunda, inmensa y grandiosa. Génesis habla del principio del mundo y Apocalipsis muestra el final del mundo. Sin embargo, estos principios y finales no son en absoluto dos historias completamente separadas. Así como una pequeña semilla da fruto, la creación en Génesis encaja perfectamente con la nueva creación en Apocalipsis, revelando un plan divino y continuo. Y sorprendentemente, los 7 días de la creación de Génesis se enlazan uno a uno con la nueva creación de Apocalipsis, de una manera asombrosa. Es como si la semilla sembrada al principio de todo diera su fruto al final. En las próximas 7 sesiones predicaré sobre cómo la historia de los 7 días de la creación en Génesis y la historia de la nueva creación en Apocalipsis nos explican estas cosas. Pero primero echemos un vistazo breve a la conexión fundamental entre la creación en Génesis y la nueva creación en Apocalipsis. En el primer día de Génesis, cuando Dios habló, se hizo la luz. La luz del principio era la luz del sol. No era la luz del sol, sino la luz de la gloria de Dios. Al final del Apocalipsis, esa luz será la del Cordero, Jesucristo, quien iluminará este mundo para siempre. En el segundo día de Génesis, Dios separó las aguas y estableció el orden entre el cielo y la tierra. En el final del Apocalipsis aparece un cielo nuevo y una tierra nueva, donde incluso el mar ha desaparecido. El mar simboliza caos y muerte, desaparece y se concede paz perfecta. En el tercer día, Génesis, la tierra emergió y las plantas crecieron, convirtiéndose en alimento para las personas. Sin embargo, en la nueva creación del Apocalipsis hay río de agua de vida y árbol de la vida. No se trata simplemente de alimento, sino que en esa nueva creación, en ese nuevo reino, se nos concede la vida eterna y la sanación. En el cuarto día del Génesis, Dios puso el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. Pero si miramos el Apocalipsis, al final, la luz inextinguible de Dios mismo brilla y permanece con nosotros para siempre. En el quinto día del Génesis, los peces y las aves llenaron el mar y el cielo, y el mundo se volvió pleno. Pero en la nueva creación no solo se trata de multiplicación y plenitud, sino que se nos da la plenitud del agua de vida que nunca sacia la sed.
La satisfacción que Dios da, la plenitud eterna, es lo que se otorga en ese nuevo país, en la nueva creación. En el sexto día del Génesis, Dios creó al ser humano a su imagen. Sin embargo, debido al pecado, esa imagen fue completamente destruida. Pero al final, Dios mismo morará con nosotros y la imagen perdida será restaurada por completo. Nos convertiremos en una nueva humanidad que vive con Dios. En el séptimo día del Génesis, Dios terminó la creación y descansó. Pero debido al pecado, ese descanso fue quebrantado. Pero, ¿qué dice el libro del Apocalipsis al respecto? Ya no habrá más muerte, ni lamento, ni ningún dolor. Y no nos espera un descanso momentáneo, sino el descanso eterno y el banquete de bodas del Cordero. Aquel primer descanso encuentra su plenitud y cumplimiento en el descanso eterno y en el banquete de bodas del Cordero al final. Queridos todos, la Biblia está entrelazada así desde el principio hasta el final. La creación en el Génesis y la nueva creación en el Apocalipsis forman una sola historia de Dios. Esta coincidencia no es casualidad, sino el plan redentor de Dios realizado en Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Por lo tanto, lo mismo ocurre con nuestra vida. ¿A quién pertenece nuestro principio? A Dios le pertenece. Nuestro final también le pertenece completamente a Dios. Debemos reconocer que somos seres humanos que no podemos vivir separados de Dios, pero hemos vivido hasta ahora sin saberlo realmente. Como el Señor sostiene nuestro principio y nuestro fin, no estamos caminando por un camino vano, sino que estamos en el camino hacia el reino eterno. Queridos todos, entonces, ¿por qué la creación en el Génesis y la nueva creación en el Apocalipsis coinciden entre sí? La razón de todo esto es muy clara. Es porque el principio y el fin, el que inicia y el que termina, son verdaderamente el mismo. Aquel que abrió la creación en el Génesis es el mismo que completa la nueva creación en el Apocalipsis. Y él no es simplemente un mero espectador de la historia, sino que es el actor principal y el director de todo. A través de la cruz y la resurrección, Él mismo entró en la historia y nos abrió la nueva creación. Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús mismo dijo lo siguiente, es el versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Leamos todos juntos en voz alta. Comencemos. Yo soy la verdadera luz del mundo. El que me sigue fielmente no andará jamás en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Si la luz del principio iluminó el mundo a través de la palabra, ahora Jesús mismo ha venido a este mundo y ha iluminado nuestras vidas que antes estaban sumidas en la oscuridad con la gloriosa y eterna luz de la vida, llenándonos de esperanza y verdad. A menudo pensamos que nacer es el comienzo y que la muerte es el final de la vida. Sin embargo, Jesús nos dice algo completamente diferente. Es la palabra de Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Leamos todos juntos. Comencemos este importante momento. Jesús le dijo con profunda convicción, yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree verdaderamente en mí, aunque muera físicamente, vivirá espiritualmente. Y todo aquel que vive y cree firmemente en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto con todo tu corazón? ¿Piensan ustedes que Jesús es solo un maestro que nos muestra el camino hacia la resurrección, diciendo que si seguimos un cierto camino, existe la resurrección? Él no es ese tipo de persona. Él mismo declaró de forma contundente, yo soy la resurrección. Esto significa que la resurrección no es simplemente una doctrina abstracta o una idea teórica, sino que se refiere directamente al Señor vivo, a Él mismo en persona. Además, Jesús no es simplemente un proveedor que reparte vida a otros. Él dijo de manera explícita, yo soy la vida. Esto significa que la vida eterna no es algo que obtenemos a través de Jesús, sino que es una existencia que se encuentra en Él mismo. Por lo tanto, Jesús es el principio, el alfa de la resurrección.
En el momento en que Él rompió el poder de la muerte y se levantó de la tumba, toda la historia de la resurrección se abrió de par en par en Él. Al mismo tiempo, Jesús es la omega, la consumación de la vida eterna. Quien permanece en Él, su vida no se interrumpe y participa en el reino de Dios que continúa eternamente. Precisamente este Jesús, que es el alfa y la omega, quien gobierna el principio y el fin, sostiene hoy nuestra vida frágil y se responsabiliza de nosotros hasta el último momento. A nosotros que temíamos a la muerte, nos da la certeza de la resurrección. A nosotros que vagábamos en la vanidad, nos da la esperanza de la vida eterna. Por eso, la razón por la que vivimos con fe en esta tierra es clara. Es porque nos espera un nuevo cielo y una nueva tierra eternos, el reino de Dios. Estamos firmemente de pie en el camino que une la creación original y la nueva creación. Y ese hecho fundamental es nuestra mayor esperanza. Entonces, ¿qué nos exige hoy esta palabra divina? La pregunta crucial que Jesús le hizo a Marta en aquel momento, hoy también se nos presenta directamente a nosotros. ¿Realmente crees esto con todo tu corazón? Y el Señor hoy también nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿tú crees esto? Y el Señor también dijo lo siguiente, es la palabra de Corintios capítulo 15, versículos 19 y 20. Leamos todos juntos una vez más con mucha atención. Comencemos ahora. Si nuestra esperanza y nuestra fe en Cristo es solamente para esta vida terrenal, entonces entre todos los seres humanos seríamos verdaderamente los más dignos de lástima y compasión. Pero ahora verdaderamente Cristo ha resucitado gloriosamente de entre los muertos, convirtiéndose en las primicias innegables de todos aquellos que durmieron en la fe. Si la razón por la que creemos en Cristo Jesús fuera solamente para obtener esperanza o consuelo en esta vida pasajera, entonces seríamos realmente los más dignos de lástima entre todos los hombres. Pero esta palabra que dice que ahora Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y se ha convertido en las primicias de aquellos que durmieron. En la fe en Jesucristo, con solo creer en Él, se nos ha dado no solo esta vida presente, sino también la vida eterna y abundante. A través de la cruz y la resurrección, Jesús rompió el poder de la muerte y se convirtió en las primicias de la nueva creación. Y en la escena final del Apocalipsis, el Señor proclama así: He aquí, yo hago nuevas absolutamente todas las cosas. ¿Podemos proclamar esto todos juntos en voz alta y con gran convicción? Adelante. He aquí, yo hago ciertamente todas las cosas verdaderamente nuevas. Esta palabra no es simplemente una declaración de un nuevo comienzo. No se trata simplemente de tocar el antiguo orden quebrantado por el pecado, sino de restaurar completamente la creación de Dios tal como fue planeada desde el principio y finalmente invitarnos a una nueva creación que nunca será sacudida por la eternidad. Una luz más resplandeciente que el momento en que la luz cortó la oscuridad por primera vez. Una vida más plena y vibrante que el instante en que la vida exhaló su primer aliento. Todos esos comienzos, al llegar su inevitable final, son completamente y maravillosamente renovados en Jesucristo. El mundo siempre nos susurra que la muerte es el final absoluto, sumiéndonos en una profunda desesperación. Pero el Señor, en su infinita bondad, nos da un nuevo y esperanzador lenguaje. Nos dice que la muerte no es el final absoluto, sino más bien una puerta que conduce a la gloriosa eternidad. Por eso, para todos los verdaderos creyentes, la desesperación no puede ser el final de su camino. Porque el Señor es la resurrección, incluso la muerte se convierte en un camino. Y porque el Señor es la vida, incluso el vacío se transforma en esperanza. Y esta vida no es una promesa lejana para el futuro. Es la vida de Dios que ya fluye hoy en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos vivir con esta vida.
Cuando el odio se acerque a nuestras vidas, debemos responder con el amor incondicional de Jesucristo. Cuando la oscuridad nos envuelva por completo, elegir la luz resplandeciente de Jesucristo. Y cuando el pecado nos tiente con sus engaños, aferrarnos firmemente a la justicia divina de Jesucristo. Esto es precisamente vivir la vida eterna que fluye ahora mismo desde lo más profundo de nuestro ser interior. El Señor dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El consuelo y la certeza que nos da esta palabra son claros. Nuestra vida no es un viaje inestable que debemos sostener por nosotros mismos, sino una historia que comienza y se completa en las manos del Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, encomienden al Señor tanto su principio como su final. Lo que Él comenzó seguramente lo llevará a un hermoso final. La Biblia testifica, esto es de Filipenses 1:6. Vamos a leerlo todos juntos. Comenzar. Y estoy plenamente seguro de esto, que aquel que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la completará hasta el día glorioso de Cristo Jesús. Estimados, nuestras vidas no son simplemente historias que comenzaron por pura casualidad. Esta es, de hecho, una historia que el Señor mismo inició. Y con toda certeza, el Señor la completará plenamente. Por eso, no debemos temer a la muerte, sino vivir aquí y ahora, gozando de la vida eterna, confiando nuestro principio y nuestro fin únicamente a Jesús. Hoy el Señor te vuelve a preguntar una vez más: ¿crees realmente esto? ¿Cuál es tu sincera respuesta? La salvación, citando el sermón de hoy, es la gracia de creer que la creación y la nueva creación están conectadas en Jesucristo, quien es el principio y el fin, y de ser rescatados del pecado y la muerte a través de su cruz y resurrección para habitar eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva. La salvación no es simplemente evitar el juicio, sino que es una gracia presente que nos permite vivir como nuevas criaturas siendo hijos de Dios, y al mismo tiempo es una esperanza futura de habitar eternamente con Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. Por lo tanto, la salvación es una vida en la que disfrutamos hoy la vida eterna que ya ha comenzado en el Señor, quien sostiene nuestro principio y nuestro fin, mirando hacia el reino eterno que se completará en el futuro. Y es un viaje de fe en el que confiamos y creemos únicamente en Jesucristo en todo ese camino. Queridos hermanos y hermanas, en la palabra de hoy podemos vislumbrar el corazón de Dios. Él se presenta diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto no se refiere meramente al inicio y al final del tiempo. Es una declaración profunda de que el principio fundamental y la finalidad de toda existencia se encuentran en la esencia del Dios Padre. La esencia del Dios Padre, que es el fundamento, es el corazón de amor con el que nos creó y se complació en gran medida. Pero ese fue bueno no se refiere meramente al esplendor de la creación divina que vemos ante nuestros ojos en este momento. Dios ya estaba mirando hacia el reino que se completará en el último día, en el cielo nuevo y la tierra nueva, y dijo que era muy bueno. El corazón del Dios Padre, que es el fin, es el deseo de no terminar con la humanidad caída mediante el juicio, sino de restaurarla y guiarla hacia una morada eterna. Por ese amor entregó a su Hijo unigénito en la cruz y nos renovó plenamente con la vida gloriosa de la resurrección. Y en el día final, sin falta, nos reunirá en la Nueva Jerusalén para estar con nosotros por la eternidad. Ese amor es el principio de la creación, la razón de la salvación y la fuerza grandiosa que nos guía hacia la nueva creación. Un creyente es aquel que en Jesucristo, quien es el principio y el fin, contempla la creación y la nueva creación y vive su vida presente con la esperanza eterna del cielo. El creyente tampoco espera el final con ansiedad, porque el final no es una desesperación que termina en juicio, sino una consumación eterna en la que habitamos con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra.
Por lo tanto, un creyente es alguien que confía en el Señor, quien es el principio y el fin, y que mira su alma en la vida cotidiana. El creyente es aquel que no se ata a los valores del mundo, sino que vive como corresponde a un ciudadano del reino eterno, dando testimonio ya hoy en sus decisiones y pasos de la vida de la nueva creación. Queridos todos, a menudo nos dejamos absorber completamente por el deseo de prosperar solo en esta tierra y olvidamos la nueva creación eterna. ¿No es esto realmente lamentable? ¿No ha habido muchas veces en las que, en vez de recordar al Dios Creador y confiar en Jesús, nuestro Salvador, nos hemos apoyado más en el mundo? Decimos que creemos en Jesús, pero en realidad no ponemos nuestra fe y esperanza en Jesucristo, sino que vivimos esperando más en las cosas y esperanzas del mundo. Les animo a que se arrepientan. No sabemos cuánto tiempo hemos estado esforzándonos por construir nuestro propio reino en lugar del reino del Señor. Nuestros pecados de querer levantar mi propio reino personal, de usar el sagrado nombre de Jesucristo para engrandecerme a mí mismo, establecer mis propios propósitos egoístas y construir mi propio reino terrenal. ¿Saben ustedes cuántas almas hemos hecho tropezar y cuántas hemos destruido completamente en ese doloroso proceso? ¿Cuántas personas más deben morir innecesariamente para que ustedes estén finalmente satisfechos? Queridos hermanos y hermanas, quisiera que reflexionen verdaderamente sobre cuántas almas han tropezado y cuántos han sido gravemente heridos por el grave pecado de querer completar mi propio reino personal y exclusivo. Este es nuestro pecado. Esta es la actitud con la que debemos arrepentirnos delante del Señor. Si realmente creemos en el Señor que fue crucificado para salvarnos, a nosotros que merecíamos la muerte, ¿no debería nuestra vida dejar de ser un camino para construir nuestro propio reino y convertirse en un camino para servir al reino de Dios? ¿No deberíamos entregar absolutamente todo lo que poseemos para poder guiar, aunque sea a una sola alma, hacia el Señor nuestro Dios? Por eso, hoy debemos confesar así delante del Señor. Señor, por favor, perdona mis muchos pecados. Oh Señor, te ruego que perdones mi grave pecado rebelde de haber destruido completamente el reino de Dios para edificar mi propio y vanidoso reino personal. Nuestro principio y nuestro final ahora pertenecen al Señor. Deseo que oremos para que mi vida ya no sea un camino que da testimonio de mi propia gloria, sino que sea solo un camino que revela el reino del Señor. Esto es el verdadero y profundo arrepentimiento. Hoy bendigo sinceramente a todos y cada uno de ustedes para que, al elevar juntos esta confesión al Señor, no nos aferremos a la vanidad de nuestro propio reino terrenal, sino a la gloria eterna del reino del Señor. Queridos y respetados todos, hoy, una vez más, debemos permanecer firmes ante el Señor, quien es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el principio de la historia y al mismo tiempo su final. Es nuestro comienzo y también nuestro fin. Cuando nos aferramos a Él, el Señor de la creación nos guiará como Señor de la nueva creación hacia su reino eterno. Por lo tanto, hoy debemos tomar una decisión. Debemos decidir no poner nuestro corazón en las cosas vanas de este mundo, ni tratar de construir nuestro propio reino, sino vivir mirando hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, edificando el reino de Dios en Jesucristo, quien es el principio y el fin. Y hoy debemos orar con todo nuestro corazón, con profunda y ferviente súplica. Señor, haznos un pueblo de la nueva creación. Debemos orar continuamente para que vivamos plenamente en esta tierra por la fe y para que en el día final nos guíes con tu infinita gracia hacia la gloriosa luz eterna del cielo. Queridos y respetados todos, hoy hemos escuchado clara y firmemente. La muerte no es el final. La muerte es la puerta de la nueva creación que nos lleva a la resurrección. La vida eterna no es una promesa que solo se nos dará en el futuro. La vida eterna es una vida que ya ha comenzado aquí y ahora.
Por lo tanto, nuestro principio y nuestro fin están todos en Jesucristo. Ahora, lo único que verdaderamente necesitamos es una sola y fundamental cosa: la confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, el principio de mi vida te pertenece completamente y el final de mi vida también es enteramente tuyo, así que te pido humildemente que gobiernes sobre mí. Debemos suplicar fervientemente que nos permitas creer en Jesús, que esto sea nuestra única y verdadera esperanza. Queridos y respetados hermanos y hermanas, deseo sinceramente que esta confesión de vivir eternamente en el Señor sea su decisión y que esta oración se convierta en su súplica. Cuando así lo hagamos, nuestra vida no terminará en la vanidad, sino que se prolongará en la gloria de la nueva creación y en el reino eterno en el Señor. Con esto concluyo la palabra. Deseo sinceramente que durante esta semana vivan en Jesucristo, quien es el principio y el fin. Oro fervientemente para que el poder de la resurrección, que trasciende la muerte, sostenga sus vidas. Espero que incluso en este mundo inestable se abran los ojos de su fe para contemplar el nuevo cielo y la nueva tierra. Espero sinceramente que en este día en que la vida eterna ya ha comenzado, vivan con valentía, amen a cada alma y lleven a cada persona al Señor, viviendo como testigo. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todas estas bendiciones se derramen abundantemente sobre todos nosotros. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos.